Hoy vamos a comenzar con una nueva serie, porque nosotros hablamos siempre de series. Es una estrategia del reino para que se nos quede la palabra en nuestro corazón. Para que cuando estés hablando, ay, ¿qué se dio el domingo? Ya sepas, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, ni me acuerdo ni de lo que habló la pastora, el pastor, no me acuerdo de nada. Pero cuando hablamos en una serie consecutiva que también lo vemos en nuestros grupos, en nuestras células, lo repasamos. Que a veces uno dice, no voy a la iglesia porque ya entre semana lo repasan. No, es que el líder ya oró por ti y quiere confirmar lo que se habló el domingo, y quizá no todo, nada más ciertas partes, ¿verdad? Para confirmar la palabra en tu vida. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar, vamos a comenzar con esta serie que se llama Cimientos. ¿Qué son los cimientos? El término cimientos o cimentación hace referencia al conjunto de elementos estructurales cuya misión consiste en conectar y transmitir las cargas de la construcción al suelo. ¿Quién ha visto cómo se ponen los cimientos? Algunos nada más tienen que abrir la tierra, ¿verdad? Tienen que abrir la tierra hasta la más dura. Y si esa tierra está bien dura, pues traen los picos. Y si ni con picos se puede, mira, ya hay unos instrumentos que son unos taladros. Y así es Dios con nuestra vida. Quiere poner los cimientos en nuestra vida para edificar ese edificio de tu propósito para Él. Pero a veces llegamos a la iglesia y no hay cimientos. A veces llegamos a la iglesia y comenzamos a construir. Pero llega una tormenta y ¿qué es lo que pasa? Destruye ese edificio, y es cuando no hay cimentación en nuestra vida, no hay raíces. Y es cuando vamos a una iglesia y quizá vamos a otra y quizá nos quedamos a ver, hoy ya está de moda la metaiglesia, no, pues yo en mi casa, ¿verdad? Yo en mi casa, Dios me habla, yo me congrego ya en mi casa, ¿verdad? La cimentación es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el grupo de elementos que soportan la estructura. Mientras más profundo es ese cimiento, más grande puedes construir. Amén. Hay estructuras, pues dice la palabra de Dios que se hacen con arena, pero lo importante es que se haga con piedra, ¿verdad? Sí, creo, los que saben de esto, hay una cimentación que es barata y otra que es cara. Yo sé que la cara es la que es con piedra, con roca. Y nosotros necesitamos cimentarnos en Cristo Jesús. Él es nuestro cimiento. Y con Él, Dios puede comenzar a construir el edificio de nuestro propósito. Y podemos ser edificados en Él. Dios tiene un propósito en tu vida, pero no podrá comenzar a construir en Él hasta que sea cimentado en Cristo. En Colosenses 2:17, en la Biblia de las Américas dice: firmemente arraigados y cimentados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Dice firmemente que arraigados y edificados en Él. En la Reina Valera, la versión de 1909, dice arraigados, y me llama mucho la atención esta palabra que dice y sobre edificados
en Él. Sobre edificados, ya no solamente edificados, sobre edificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, con hacimientos de gracias. Esta es otra versión. Vamos a irnos a otra palabra donde tenemos también otra base en Colosenses 1:23, en la Nueva Biblia de las Américas. Yo tengo muchas versiones. ¿Quién tiene su Biblia digital? ¿Quién tiene su Biblia de papel? Mira, ten la que quieras, pero tenla, ¿verdad? A ver, levanten su Biblia. Mira, yo no te voy a decir, tráete tu Biblia de papel como antes, porque yo no lo hago, la verdad, yo no lo hago. Pues si yo tengo mi Biblia digital y tengo 1000 versiones, pero hay quienes sí dicen, no, mi Biblia de papel y esta versión me encanta, pues adelante. Pero lo importante es que la traigas, que la estudies, que la leas, que la escudriñes. En Colosenses 1:23 dice, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, como fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Para qué son los cimientos de Dios en nuestra vida? ¿Para qué? Para que no nos movamos, ¿sí? Para que estemos siempre inmóviles en la esperanza del evangelio, en la esperanza que es Cristo, en la esperanza que es nuestro Dios. Porque quiero decirte una cosa, cuando vienen los problemas, viene la tormenta, no podemos estar como los 3 cochinitos. ¿Quién se sabe la historia? Mira, si tienen hijos te la sabes, si tienes nieto te la sabe, y si eres de mi edad te la sabes. Yo de los 30 por ahí, 20, 30. Estaban los 3 cochinitos. Y el más flojo, el que más se iba de parranda, decía, no, relájense. Y comienza a hacer su cabaña, ¿verdad? Su choza, su casa. ¿Y de qué la hizo? De paja. No es bíblico, es un ejemplo. Y estaba el otro cochinito, y él también era medio flojito, ¿verdad? Pero por lo menos decía, yo lo voy a hacer de madera. ¿Sí? Y otro cochinito más, el más trabajador, el más consciente, decía no, porque va a venir una tormenta, va a venir el lobo, ¿verdad? Y los comerá. Y va a soplar. Y el tercer cochinito hizo su casa de ladrillo, y si la hizo de ladrillo, le puso castillo, le puso cimientos, la reforzó, ¿verdad? Y mira, uno que es bien profético dice, pues ¿qué significa la paja? ¿Sabe lo que significa la paja? La paja es cuando todavía hay mucha inmadurez en nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Te fijas más en la paja de tu hermano que en la viga de tu ojo, ¿verdad? Por eso vienen los problemas, las situaciones, y la madurez no la hay. No somos edificados en la roca, y viene cualquier viento de doctrina, y ¿qué pasa? Se lleva esa casa que está solamente de paja. Y ese cochinito que la hizo de madera, ¿tú sabes lo que significa la madera? No es la Biblia, pero mira que yo te voy a hacer muy profética con cada elemento. La madera significa la humanidad, mi yo, ¿sí? La humanidad. Es que yo creo que así es lo correcto. Es que yo así creo que debe de ser las cosas. Y no edificamos nuestra casa, nuestra vida en la palabra de Dios, sino en nuestros conocimientos y como nosotros queremos interpretar la palabra. Pero bueno, no me voy a ir con eso. Los cimientos son las bases, son los fundamentos. Di conmigo, es lo primero. A ver, dile al que está a tu lado, es lo primero. Es lo primerito. Es lo primero que debe de estar. ¿Sí? Todo mundo debe de pasar por esto.
Y no solamente eso, sino mira, tienes que estar bien seguro y bien segura de estar firme. Porque el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Amén. Así que los cimientos de nuestra vida necesitamos estarlos examinando cada día en nuestra vida. No es conocimiento, no es mero conocimiento. Sí, es estar bien arraigados y bien cimentados en Él. ¿Cómo sabemos que estamos bien cimentados en Él? Porque viene cualquier problema y corremos delante del Señor. Señor, ayúdame. Solamente tú puedes sacarme de esto. Señor, quiero buscarte. Buscas en la palabra para que el Señor te hable, para que el Señor te dé consuelo, para que el Señor traiga su bálsamo, te traiga respuesta. Cuando estás cimentado en Él, sabes a quién buscar. Sabes que en Él tienes la fortaleza. Sabes que en Él tienes ese poder que Él te da, porque Él es tu castillo. Amén. Él es tu torre fuerte. Y sabes que en Él estarás seguro. Así que cuando tú estás cimentado en Él, no corres con el amigo, no corres con el novio, no corres con el vecino, no corres al bar, no corres a la pachanga, corres al Señor. Y Él es el que te sustenta, y Él es el que te abriga. Así que necesitamos en verdad tener cimientos. Y sabes, los cimientos es la leche espiritual. Habíamos oído hablar de eso, ¿verdad? La leche espiritual que todo recién nacido en Cristo necesita. Pero al pasar el tiempo, aún teniendo a Dios, Dios tiene que estar trabajando en la construcción de nuestra vida. Y llega un momento en que Dios dice, ay, ahora sí, yo voy a poner el primer ladrillo en esta construcción. Y ve, y los cimientos todavía no se han secado. Y ven que los cimientos todavía están tambaleando. Y dice, todavía no puedo construir aquí. Todavía están en la leche. Todavía están en la carne. Todavía se están peleando por niñerías. No puedo edificar su propósito. Pablo hace referencia a esto en Corintios 3:2. Pablo hace una mención a la iglesia de Corinto y le dice, les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora puede. La iglesia de Corinto ya sabían de Cristo. La iglesia de Corinto ya habían manifestado, ya habían experimentado un avivamiento de Dios. La iglesia de Corinto conocía al Señor, pero llega Pablo y les dice, es que yo no puedo darle comida sólida todavía, porque todavía requieren leche. Todavía se están peleando, todavía tienen contienda, todavía tienen envidias, todavía tienen celos. Ahorita deberían de estar enfocados edificando su destino en la palabra de Dios, pero están todavía como niños. Así que vamos a adentrarnos en la vida de Nicodemo. Di algunos pequeños avances en la administración. ¿Quién fue Nicodemo? Nicodemo fue un fariseo de renombre. Recordemos que los fariseos eran aquellos hombres eruditos, estudiosos, maestros de la palabra, miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Era un consejo supremo nacional y religioso de los judíos. Así que pensaba que lo sabía todo. Pensaba que tenía el más grande conocimiento. Venían delante de él para pedir consejo. Era famoso porque era letrado. Y cuando era consejo del Sanedrín, cuando era miembro del consejo del Sanedrín, se sabía que era como un tipo gobernador. Era una persona de eminencia. No era cualquier persona. No era cualquier neófito. Neófito es aprendiz. No era cualquier aprendiz. Sabía que Dios
era omnipotente. Sabía las características de Dios porque Él las había estudiado. Si nos ponemos a describir aquí las características del Señor, no terminamos nunca. Pero sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dice en 1 de Juan 3:20, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nicodemo sabía que Él lo sabía todo, que Él era grande, que Él era omnipresente. ¿Qué es omnipresente? En todos lados está. En cualquier lugar Él se puede manifestar si Él quiere. Sabía que Dios era el creador de todas las cosas. En Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que Él sabía quién era Cristo. Él sabía quién era el Señor, el creador de todas las cosas. Amén. Tú sabías eso, ¿verdad? Tú sabías que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Él es todopoderoso. Sabemos quién es el Señor. Desde niños hemos sabido quién es Él. Desde niños nos han enseñado la palabra de Dios. Y si no la palabra de Dios, por lo menos te han dicho, no digas eso porque Diosito te va a castigar, ¿verdad? Desde chiquitos, cualquier enseñanza que hayas tenido acerca de Dios, sabes que Dios es el creador, es el Padre. Amén. Dios el creador, en Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Acaso tú no crees que Nicodemo no sabía esto? Él sabía el Pentateuco, la Torá. Sí, él sabía, él era letrado, conocía las profundidades del conocimiento del Señor. Y quiero decirte que en ese tiempo y todavía los judíos no se atreven a hablarle por su nombre. Ya ve. Por eso dice la palabra de Dios en su ley: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ay, y nosotros por cualquier cosa lo tomamos: ay, Diosito, ¿verdad? Gloria a Dios, ay, Dios. Pero ellos no lo pueden hacer. Ellos tienen que referirse a Él conforme a su naturaleza. Jireh, nuestro proveedor. Rafa, nuestro sanador. Adonai, el Todopoderoso. Así que en sus múltiples nombres, en su multiforme forma de hablar de Él, Él sabía. Nicodemo sabía cómo convocarlo. Si necesitaba algo, Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, nuestra paz. Pero vamos a ver la historia y vamos a adentrarnos a la historia de Nicodemo. ¿Por qué hablamos de él? Porque él pensaba que lo sabía todo. Estaba como Job, ¿verdad? Ay, yo pensaba, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. En Juan 3 comenzamos con esta historia, Jesús y Nicodemo, y dice así: había una vez un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¡Qué revelación! Creo que eso fue lo que pudo introducir a Jesús. Pudo reconocer
por medio de las manifestaciones, por medio de los milagros, por medio de las señales, que él venía de Dios. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo, erudito de la palabra, entendía que todas las señales y los milagros que Jesús hacía era la evidencia de lo que ya estaba escrito. ¿Será Él? ¿Será Él el Mesías? ¿Será aquel que tenía que haber venido? Estamos ya en los tiempos. Nicodemo sabía los tiempos. Era conocedor de los tiempos. No era un neófito, no era un aprendiz. Él sabía que él tenía algo diferente. Así que como buen fariseo conocía las profecías. Por ello, él reconoce a Jesús como rabí, porque lo escuchaba y decía: eso dice en la Torá, eso dice en la palabra de Dios. Él es un maestro, lo reconocía como rabí, el maestro. Y respondió Jesús en el versículo 3, dice, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sin embargo, aunque Nicodemo era un erudito de la palabra, era un letrado, no podía comprender las palabras de Jesús. ¿Cómo él me dice que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? No me entra en la cabeza. Tú sabes que es nacer de nuevo en Cristo. Pero imagínate que te lo dijeran por primera vez: tú tienes que nacer de nuevo. Para ahí, ¿cómo es eso? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿De qué me estás hablando? ¿Me tengo que meter nuevamente en el vientre de mi madre? Déjame la busco, porque dice que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Vámonos, un clavado por ahí, ¿eh? No, no se lo imaginen. Así que Nicodemo, él no lo sabía en ese momento, pero estaba él enfrente de la palabra viva. Imagínate, año tras año, haber estudiado la palabra de Dios, año tras año, estar leyendo y leyendo la palabra del Señor. Pero ahora él se encontraba frente a frente con el verbo, con la palabra viva. Estaba teniendo un encuentro con la palabra viva. Ay. Estaba cara a cara con él. Y es que aunque tenía tanto conocimiento, esta palabra no se le había revelado hasta ese día. El día de un encuentro con la palabra, con el Señor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Conocemos la palabra, conocemos la Biblia, conocemos la herencia. La palabra de Dios dice que es luz, pero para él había sido oscuridad durante mucho tiempo. En Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Así que la palabra del Señor es luz, pero él estaba todavía en oscuridad. ¿Cómo era eso? Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Y dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los más simples. Lo encontramos Salmo 119:130. Así que la palabra es luz, pero él
aún estaba en oscuridad. ¿Tú puedes entender esto? A veces nosotros aún estamos en oscuridad porque no vemos al Señor. ¿Y por qué? Porque todavía estamos en aquellos lugares sombríos. A veces también volvemos a esos lugares oscuros donde la presencia y la palabra de Dios no están. Podemos ser los más grandes cristianos, podemos saber mucha Biblia, pero nuestra vida está en oscuridad, está en tristeza, está en depresión. ¿Qué está pasando con nuestra vida si se supone que somos hijos de Dios? ¿Qué está pasando con mi vida si todos los días me siento deprimido, deprimida, triste? Estamos en una oscuridad. Y tenemos años y años a veces de conocer la palabra. Y dice la palabra de Dios que Él es luz en medio de tus tinieblas. Porque la palabra se tiene que hacer viva en ti. De nada sirve tanta Biblia. De nada sirve tanto estudio si mi vida no es transformada, si mi vida no está conectada con el Señor, que es la luz de mi vida. Cada día de mi vida, cada día de mi vida debemos de estar conectados a la palabra del Señor. Dice su palabra que también es un alimento espiritual. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, escrito está. ¿Quién se lo sabe? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿cómo? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No lo sabemos, pero a veces estamos desnutridos. A veces estamos anémicos de la palabra del Señor. Estamos cansados porque nos falta alimentarnos de su palabra que nos da fortaleza, de su palabra que nos trae vida, de su palabra que nos trae fuerza. Porque a veces estamos débiles, porque buscamos la palabra, pero no nos nutrimos de su rema, del rema de Dios. Porque podemos hacer todo lo contrario también. Estar leyendo para adquirir conocimiento, leer y la teología. Y mira, llega un momento en que estamos, pero bien panzones de la palabra. Tenemos un diabetes. Nos va a dar un paro diabético por ahí, no sé si existe. Porque ¿sabes qué pasa? Leemos y leemos, pero no nos nutrimos del rema de Dios que solamente da el Espíritu Santo. Si tan solo leyeras un versículo al día con el rema de Dios, que nutra tu vida espiritual, que sean esas vitaminas que te levantan cada día. A veces somos tan religiosos. No, pues vamos a leer la Biblia en un año. Mira, lee lo que puedas leer. No te pongas cargas que sabes que no las puedes cumplir. Si puedes leer un versículo, si puedes leer un capítulo, pero léelo, nútrete de él. Amén. No seas religioso. No te atormentes de que, necesito saber, necesitas conocerlo a él. Eso es lo que necesitamos, conocerlo a él. Y poco a poco el Señor te va a dar más hambre y más hambre de su palabra. Comienzas con un versículo, con un capítulo, algo que no sea a fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque esto es como cuando tú vas al gimnasio. Tú dices, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí me voy a poner súper bien. Y dices, 2 horas al día, ¿verdad? Y tienes 5 años de no hacer nada. Pero tú en un 2x3 quieres decirle a tu cerebro, quieres decirle a tu cuerpo, hay que cambiar ya. Al segundo mes ya vas a estar todo ahí desgastado, sin motivaciones. Porque cuando te mueve la motivación, llega un momento en que esa motivación se va y lo dejas de hacer.
No vivas por motivaciones, vive por convicciones. Ay, es que voy a ir para que me motive, voy a leer la palabra de Dios porque estoy bien motivado. No, hazlo por convicción. Un solo versículo, un solo capítulo, todos los días. Que no te pese, 5 minutos. Y ya cuando dices, nah, voy a leer más, le aumentas 10 minutos. Pero que no te pese, porque cuando te pese, lo vas a dejar de hacer. Pero si lo haces constante, cada día, cada día, cada día, sin faltar ni uno, vas a ver que va a ser fácil. Amén. Así que la palabra es alimento espiritual. La palabra de Dios produce vida en ti. ¿Sabes cómo sabemos que nos falta llenarnos de la palabra de Dios? Pero de esa palabra espiritual. A ver, ve el que está a tu lado, qué tan alegre está. El gozo del Señor está en su vida. Dice la palabra que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Ay, pero ya estamos pero bien debiluchos, ¿verdad? Ay, que me den una palmadita, que oren por mí. Necesitas alimentarte de la palabra del Señor. Necesitas un encuentro día a día con el Señor. Dice la palabra que también es como una espada. Y no cualquier espada, es espada de doble filo. En Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Estás en guerra, toma la palabra. Tú sabes que todo el tiempo estamos en guerra, quieras o no, estás en guerra. El enemigo te quiere destruir. El enemigo todos los días está viendo qué debilidad tienes para ponerte alguna tentación. Toma la espada de la palabra de Dios. Úsala a tu favor. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Tienes que utilizar la palabra para defenderte. ¿Sabes para qué? Para convencerte a ti mismo que el Señor está contigo. Porque el Señor está contigo. ¿Sí? El sirviente no lo podía ver. Y el profeta clamó y dijo, ábrele los ojos. Y vio los carros de fuego. ¿El Señor estaba con él? Sí, pero él no lo veía. Él no lo veía. El Señor está contigo. El problema es que no lo ves. El problema es que el enemigo te engaña y le crees. El problema es que el enemigo todos los días te habla y aunque no quieras te va a hablar. Así seas el más espiritual de todos, te va a hablar. Pero tú tienes que bloquear esos pensamientos con la palabra de Dios. Ponte el yelmo de la salvación. Ponte la armadura espiritual. Amén. ¿En qué íbamos? Estábamos hablando de Nicodemo, ¿verdad? Se crean, así la estructuré para darles una historia. Así que Nicodemo se encontraba frente a la palabra viva de Dios. La espada que era un arma, la espada que es la luz, la espada que es alimento espiritual. Y todos estos años que estaba dedicado el día y noche al estudio de la palabra, a la consejería día y noche con el pueblo, él sabía que le conocía a él. Pero parecía en este momento que cuando estaba con Jesús no sabía nada. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo solamente sé que no sé nada. Cuando tienes un encuentro con el Señor y tú crees que lo sabes todo, tú dices, yo solamente sé que me falta tanto de aprender, tanto por crecer, tanto por conocerle, tanto por escuchar. Mira, yo te voy a dar un testimonio. Yo estaba, el martes comencé el discipulado con mi apóstol. Le llama la mesa apostólica, puro apóstol ahí, puro pastor. Yo dije, ¿yo qué ando haciendo acá? Pero bueno, pues vamos a tratar de aprender algo, ¿verdad? Yo dije. Y comenzó el apóstol a explicar, ¿verdad? Estábamos en un diplomado, es el diplomado de sabiduría aplicada.
Y por más que él explicaba, por más que él decía, por más que él leía la palabra, yo decía, ¿por qué no me entra nada, Dios mío? Yo me parezco como un aprendiz aquí, me siento una niña. Y por más que leía y leía, ¿qué te entra? Dios mío, rompe esta cabeza para que me entre algo. Rompe esta cabeza. Y llegó un momento en que el apóstol comenzó a preguntarle a otros apóstoles su comentario, ¿verdad?, con respecto a la enseñanza. Y yo me vi como aquel Jesús que tenía sus discípulos y estaba toda la gente y él les hablaba por parábolas y la gente no entendía, ni los discípulos entendían. Así yo me sentía, no entendía nada. Nada entendía. Por más que yo decía, Dios mío, pero pues yo clamo por sabiduría cada día. Yo siento que soy algo sabia, ¿verdad? Algo. Pero aquí yo siento que no sé nada. Y hasta que comenzaron a hablar los apóstoles, fue como si me hubieran introducido a aquel lugar donde Jesús comenzó a explicar las parábolas. Y cuando comienzan a explicar, comienzan a dar sus comentarios, wow, se me abrió todo el panorama y yo dije, wow, cuánto nos falta por conocer, cuánto nos falta porque la palabra sea revelada más y más y más a nuestra vida. Amén. Así que Nicodemo no entendía nada, estaba como un niño. Versículo 5 dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ya le cambió aquí, ¿verdad? Ya no es de que naciere de nuevo ahí como que nuevamente ahí con el pensamiento de me voy a volver otra vez en el vientre de mi madre. No, aquí comenzó a explicarle, aquí comenzó a introducirlo, cómo debes de nacer de nuevo. Y dice en agua y en espíritu. Y dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo son tus reacciones del espíritu o de la carne? ¿Cómo es tu comportamiento del espíritu o de la carne? ¿Cómo son tu forma de actuar del espíritu o de la carne? ¿Todavía necesitas leche? ¿O ya estás listo para el alimento sólido espiritual? Y dice Jesús, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes en qué momento va a venir a ti y vas a nacer de nuevo. Tú quieres, pero no sabes en qué momento el Espíritu te va a tomar. Él viene de donde quiere y hace lo que Él quiere. Y va a llegar un momento en tu vida que vas a tener un encuentro con Él. Lo único que necesitas es anhelarlo. Y le llegó el tiempo de Nicodemo. Le llegó el tiempo en que estuvo frente a frente con la misma palabra viva de Dios, Jesús. Así que ahora Jesús comienza a dar esa interpretación espiritual, porque a veces queremos entender a Dios con nuestros propios razonamientos, pero debemos entenderlo en el Espíritu. Y la palabra de Dios solo es capaz de ser interpretada a través de nuestros sentidos espirituales. No quieras leer mucho y querer interpretar. Necesitas al Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios. Necesitas, mira, cada vez que tomes la palabra de Dios, cada vez que tomes tu Biblia y digas, ahora sí voy a leer, ahora sí voy a estudiar, dile al Espíritu de Dios, Dios, revélame tu palabra. Que haya un rema que sobresalga para poderme nutrir. Amén.
No seamos cristianos anémicos, desnutridos. A veces estamos así. Mira, tú yo no sabes cómo me cuesta trabajo darle de comer a mi hijo. Ay, pero mira, yo sé que algunos tienen hijos, pero bien tragones, ¿verdad? Yo decía, híjole, se los voy a prestar un ratito para ver si así se hace el mío, ¿verdad? Pero ¿cómo me cuesta trabajo darle de comer? Y tengo que negociar con él. No, te comes 2 tacos de carne y después tu dulce. No, ya quiero mi dulce. No, te comes primero esto, ¿verdad? Y así tenemos que estar a veces con la iglesia. Sí, tienes que comer sólido, no solamente la administración, no solamente es cantar, orar, no solamente lo bonito, no, tienes que comer sólido, tienes que recibir la confrontación de la palabra de Dios, que es la que te corrige, la que te moldea, la que te hace crecer. Amén. No podemos estar más como niños, años y años en el evangelio, años y años en la iglesia y todavía me peleo por cualquier cosa. Y todavía hago panchos por cualquier situación. Hoy en día ya no es eso de que, ay, te corto, córtalas, ¿verdad? Hoy en día ya no es así. Hoy en día te bloquean. Así es, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La ley del hielo. Ya no le hablas a tu amiga. Ya, la bloqueaste de Facebook, de Instagram y de todos lados. La ley del hielo. Ya no estamos como niños, comportándonos así. Necesitamos una iglesia madura que crezca. A ver, dile que está a tu lado. Necesitamos una iglesia madura que crezca. Madura. Porque te estás perdiendo de muchas cosas al no madurar. Te estás nada más enfocando en los problemitas. Yo recuerdo hace muchos años que era líder del grupo de danza y habían muchas niñitas, 12 años, 14 años, 15 años. Ay, sí, por cualquier cosita ya se dejaban de hablar. Por cualquier cosita ya se andaban peleando. Pero yo les dije una cosa, ustedes o lo arreglan, pero a mí no me vienen con eso. Sí, y yo no estoy para arreglar niñerías. Ajá. Yo no estoy para arreglar niñerías. O lo arreglan o a ver cómo le hacen. ¿Tú crees que me venían con niñerías ya? Nah. Lo tenían que arreglar porque lo tenían que arreglar. Ah, no lo han arreglado, no suben. No suben. Aprendan a arreglar sus cosas. Aprendan a hablar. ¿Sí? Aprendan a madurar, a crecer. En la iglesia es así, no me vengan con niñerías. Las estoy enseñando, ¿verdad? No le vengas con niñerías a tu líder. No le vengas con niñerías a tu pastor. Tanto trabajo tiene, tanta carga tiene, para que tú vengas y le vengas con cosas que son triviales, que no tienen sentido de crecimiento espiritual, no tienen propósito eterno. Ay, pero siempre nos estamos fijando en el hermano y la hermanita que hizo y que dejó de hacer. Mira, si tú te enfocas en tu propósito, el mundo de alrededor va a volar. Enfócate en tu propósito, enfócate en tu destino, enfócate en tu crecimiento y vas a ver que ya no te va a importar nada tu hermanito, tu hermanita. Y vamos a hacer una iglesia madura, una iglesia de crecimiento, una iglesia que imparta a los demás, una iglesia que ore por los demás, que le infunda aliento al otro, al hermano, a la hermana. Ya no andamos con eso de que ay, me cae bien y me cae mal. Déjate de eso. Esas son cosas de la mente. Mira, di conmigo, todo es psicológico. Es psicológico. Mira, te lo voy a decir de esta forma. Lo que te choca, te checa. Así de sencillo. Lo que te choca de tu hermano, te checa. Así que primero ve la viga que está en tu ojo y vamos a crecer. Vamos a madurar.
vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjate lo que dice en la versión lenguaje actual de este versículo, y dice: Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le contestó: tú eres un maestro famoso de Israel, famoso, y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos, sino que creen cuando les hablo de las cosas de este mundo. ¿Cómo creerán si les hablo de estas cosas si son del cielo? Pueden creer y podemos entender las cosas de este mundo, ¿verdad? Eso es bien fácil, pero cuando nos explican las cosas que vienen del cielo, ¿cómo sabemos que hemos crecido? Porque comenzamos a tener entendimiento espiritual. Porque ya no más estamos en los cimientos, estamos construyendo el edificio de nuestra vida. Nicodemo era un fariseo muy famoso, de renombre, poderoso, quizá tenía maestrías, era teólogo. En este tiempo yo creo que tenía sus doctorados en teología, en la palabra de Dios. ¿Sí? Y viniendo a la iglesia años y años, quizá en este tiempo son como aquellos hermanos que vienen a la iglesia y ya tienen sus 20 años en la palabra, sus 10 años en la palabra, pero siguen iguales, con el mismo carácter, con las mismas debilidades, con la misma rebeldía, con la misma ingobernabilidad. Así que, ¿cómo estamos? ¿Necesitamos todavía la leche espiritual? Pregúntate. ¿O quieres ya la palabra sólida? ¿O quieres ya la palabra que edifica el propósito en tu vida? Dios te quiere ministrando a otras personas. Como decía Pablo, debiendo ya haber sido maestros, aún les tengo que dar leche. Debiendo ya estar predicando, orando por otros, aún tengo que darles leche. Aún tengo que encargarme de problemitas. Yo creo que frustración de Pablo, ¿verdad? Los dejó 5 años, 10 años por ahí para que edificaran la iglesia de Corinto, y se regresa y se ve con un chorro de problemas y dice, pues yo les tenía una palabra pero bien poderosa, bien nutrida, pero no se las puedo dar. Dios está reteniendo una palabra. Dios está reteniendo la palabra que te va a disparar a tu propósito, pero a veces no nos la puede dar porque aún estamos en niñerías. Aún estamos en los cimientos, aún estamos queriendo tomar lechita espiritual. Y vamos a terminar con esto. Nicodemo, aunque sabía que era un maestro de la palabra, aunque sabía que era un rabí, y aunque sabía y le era revelado que Dios estaba con él, no sabía quién era él. En el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Te lo voy a dar en otra versión, porque cuando yo lo leí yo dije, bien, ¿verdad? Pero no entendí nada. Y dice otra versión, nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Jesús estaba diciendo, nadie subió al cielo, sino solamente el que bajó. Jesucristo sabía, ¿sí? Jesucristo incluso fue testigo de cuando Lucifer fue lanzado con ese tercio de todos los ángeles. Jesucristo fue testigo, Él lo vio. Así que él era el Hijo de Dios aquí en la tierra, encarnado, y ahora se lo estaba presentando a Nicodemo, aquel que habías de esperar, aquel que ya subió al cielo y que sabe todas las cosas
ya ha bajado y aquí está y soy yo. Se reveló a Nicodemo. Si tú te fijas en la palabra, a ninguno otro más se le había revelado más que a sus discípulos. Ya cuando Jesucristo iba a ser llamado. 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 16 encontramos una palabra que todo cristiano no sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tantas veces lo hemos escuchado. Sí, y la próxima semana vamos a introducirnos en esa revelación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea el mundo salvo por él. Así que Jesús se revela delante de Nicodemo. ¿Por qué? Porque a veces no creemos, porque a veces las escrituras no nos producen vida espiritual, porque a veces no podemos crecer espiritualmente, porque a veces venimos a la iglesia un día como hoy y ya es rutina. Porque las primeras veces que venimos a la iglesia tenemos un encuentro con Dios y decimos, ay, qué bonito, ¿verdad? Y comenzamos a venir a la iglesia los domingos y comenzamos a servir y sí amamos a Dios, pero ¿sabes qué? Después se convierte en una rutina, después se convierte en religiosidad y ya nada nos nutre, ya nada nos toca. Decimos, esa palabra ya me la sé, ¿verdad? Ay, otra vez va a hablar de eso, es que yo ya me lo sé. Ya nada nos entra. ¿Y sabes por qué no nos entra? Porque necesitamos otra vez nacer de nuevo. Quizá necesitamos otra vez vivificarnos en Cristo. Que la palabra de Dios, que la pasión por Dios esté en nuestra vida. Amén. Que el espíritu de vida esté en nosotros. Así que, ¿por qué nos es necesario nacer de nuevo en el Espíritu? La única forma de nacer de nuevo es viviendo una vida de continuo en el Espíritu. Si vives una vida de continuo en el Espíritu, le estás echando agüita a tu plantita, ¿verdad? ¿Qué pasa si le dejas de echar agua? Se muere. Se muere. ¿Qué pasó con el propósito? Se muere. Y a veces somos muertos vivientes. Necesitamos la vida del Espíritu en nosotros para que ya no seamos más niños. Estirémonos, prosigamos a la meta. Dice la palabra que tenemos que estar como de gloria en gloria, de victoria en victoria, prosiguiendo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que la vida en Cristo es de gloria en gloria, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento, de ensanchamiento en ensanchamiento. Quiero decirte una cosa, el Señor me ha dado una instrucción y yo te la voy a revelar. El Señor me dice, ¿quieres crecimiento? ¿Quieres crecer espiritualmente? Necesitas ensancharte cada día. ¿Y cómo te vas a ensanchar cada día? Búscame en el Espíritu. Cada día que pasa que no lo buscas, que no buscas la vida de su Espíritu, te quedas al mismo tamaño, en las mismas cosas, en el mismo crecimiento. Porque hay inmadurez en la iglesia, porque no le buscamos, porque no nos exponemos a su presencia, a su palabra, a su Espíritu. Debiendo ya ser maestros, aún necesitamos leche espiritual. Hebreos 12:1
dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Amén. Así que las palabras que Dios nos dan son espíritu y son vida. Todo el que tiene vida crece, madura y sobre todo, ¿sabes qué? Da fruto. Vamos a ponernos en nuestros pies.